Bueno, ya dijimos que la época contemporánea en realidad es una prolongación del mundo moderno, tanto que en filosofía se hace coincidir el desarrollo de la filosofía con el desarrollo de la historia, ¿no? Pero en realidad es una continuación. Como contexto, vamos a darle a compartir. Como contexto, bueno, lo que acontece, ¿no? Posteriormente a lo de Descartes, lo del empirismo, lo de Kant es la ilustración, ¿no? La ilustración. En la ilustración, si bien se busca el saber, se rescata todo lo anterior, tanto el legado del empirismo como el del racionalismo, ambas cosas, ambas cosas. Todo eso se sintetiza en la búsqueda del saber enciclopédico. Ahora, aparecen ideas políticas importantes, ¿no? En la época de la Ilustración. Eh, por ejemplo, la de Montesquieu, ¿no? La de Montesquieu en El espíritu de las leyes, que habla sobre la separación de los tres poderes del Estado, ¿no? Estaría un poquito más. Los tres poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, separados, ¿no? Que antes eran, bueno, concentrados en la figura del monarca, ¿no? En la figura del monarca. Ya, vamos a verlo primero. Vamos a revisar algunos autores, Hegel, Nietzsche, Marx, ¿no? Etcétera, Comte. Vamos a empezar por Hegel. Bueno, en el caso de Hegel, Hegel representa el último gran sistema metafísico que aparece en Occidente, ¿no? Que aparece en Occidente. Después de Hegel ya no hay planteamientos metafísicos así. Su pensamiento metafísico lo desarrolla en fenomenología del espíritu, ¿no? En fenomenología del espíritu. Ahí nos habla sobre la dialéctica. Ahora, la dialéctica se puede entender de dos maneras, ¿no? De dos maneras se puede entender la dialéctica. No tiene más significados. De dos maneras. El primero es dialéctica entendida como los movimientos o el devenir, ¿no? Movimientos, devenir, cambios, ¿no? Y las distintas denominaciones que se le da, ¿no? Al devenir, a los movimientos, ¿no? A los cambios que hay en la realidad, en la naturaleza. Eso es dialéctica, ¿no? O movimientos dialécticos. Entonces hay un primer sentido de dialéctica entendida como los movimientos dialécticos o los movimientos que hay en la realidad o el devenir que hay en la realidad, ¿no? Que es lo mismo. Que es lo mismo, ¿no? Y evidencia de eso es que la naturaleza está cambiando, la historia misma cambia, la historia del hombre, ¿no? Todo está en constante cambio, devenir. Ese es un sentido, ese es un sentido. El otro sentido es el de método, ¿no? Método. ¿Cómo comprende esos movimientos de la realidad, ¿no?
Y ahí viene el planteamiento de Hegel, ¿no? La razón comprende esos movimientos en tres momentos, ¿no? O la razón se mueve en tres momentos: tesis, antítesis y síntesis, para poder comprender el devenir o los cambios que hay en la realidad, ¿no? Entonces, el modo, el método para comprender los movimientos de la realidad, eso también es dialéctica. En esos dos sentidos se puede entender lo que es dialéctica, pues, ¿no? Por ahí un tanto que lo de Hegel está referido al método que él emplea, ¿no? O cómo la razón llega a comprender el devenir, los movimientos que hay en la realidad, ¿no? En tres momentos, ¿no? Ahora, pero esa figura de los tres momentos, tesis, antítesis y síntesis, es una idea que desarrolla más bien ya en un libro de Vejez, que es el libro de lógica, ¿no? Que no es otra cosa que la lógica dialéctica hegeliana, ¿no? Ahí desarrolla esa idea. Y la idea del espíritu absoluto, bueno, pues, ¿no? En fenomenología del espíritu hemos dicho, ¿no? Ya, entonces, la filosofía hegeliana, bueno, por un lado, ¿no? En gran medida simplemente es el modo o el sistema deductivo como el hombre alcanza a conocer el espíritu absoluto, ¿no? O alcanza el conocimiento absoluto, que es lo mismo. O sea, si yo digo alcanzar el conocimiento absoluto o conocer al espíritu absoluto, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Y por qué conocer al espíritu absoluto o alcanzar conocimiento absoluto? Porque precisamente esos movimientos que hay en la realidad, en la historia natural, ¿no? Esos movimientos son propiciados, ese devenir, esos cambios son propiciados por el espíritu absoluto. Por el espíritu absoluto. Entonces, claro, el espíritu absoluto vendría a ser esa gran entidad metafísica, bueno, que ya la mayoría interpreta como Dios, aunque Hegel no usa la palabra porque si no sería sería, perdón, teología. ¿No? No dice Dios está moviendo la naturaleza, haciendo que éste esté en devenir, en movimientos, en cambio constante. No dice eso, ¿no? Eso es propiciado por el espíritu absoluto, no por el espíritu absoluto. El espíritu absoluto propicia todo el devenir, todos los cambios que hay en la historia natural. Ahora, y si yo digo el espíritu absoluto propicia los cambios en la historia natural, o sea, en la realidad material estamos hablando, ¿no? O sea, la naturaleza está en constante devenir, evolución, cambio por efecto del espíritu absoluto. También es válido decir que si yo digo que hay movimientos en el devenir en la realidad natural, bueno, el hombre es parte de esa realidad natural, por lo tanto, eso también aplica a la historia del hombre, que no es otra cosa que la historia de la libertad, ¿no? La historia del hombre, la historia de la libertad también está en devenir, en movimientos, en evolución. También. Nosotros somos parte de ello, pues, parte de todo eso, ¿no? Parte de eso. Entonces, por eso es que algunos interpretan la filosofía de Hegel como la marcha de Dios sobre la historia de la naturaleza, del mundo y de la humanidad, propiciando que todo esté en constante movimiento, en constante cambio, en constante evolución, ¿no? Ese es un modo de ver de Hegel, ¿no? O como está ahí, ¿no? Comprender, ¿no? Cómo es que ocurren esos cambios, ¿no? Cómo es que yo puedo llegar a alcanzar el espíritu absoluto o cómo llego al conocimiento absoluto. ¿Cómo es que llego a eso, ¿no? ¿No? Ahí viene una primera cuestión. Hay una primera cuestión, ¿no? ¿Cómo el hombre puede conocer al espíritu absoluto o tener conocimiento absoluto? Porque el hombre es un ser finito, es solamente parte de un todo, ¿no? En el mundo hay una totalidad de cosas. Y todas las cosas que hay en el mundo, ¿de dónde provienen? Del espíritu absoluto. Por eso es que al espíritu absoluto también se le llama la totalidad, con mayúsculas. Todo proviene de él, ¿no? Que es la gran entidad racional. O sea, toda la realidad material, las cosas materiales provienen del espíritu absoluto, que es una entidad ideal o racional, ¿no? Es decir, todo lo racional es real, claro, porque todo lo material proviene de ahí, pues, de los movimientos que realiza el espíritu absoluto o entidad metafísica o Dios, ¿no? Todo.
Hay esa correlación, ¿no? Todo lo racional es real, o sea, todo proviene de la gran entidad racional, toda la realidad material, absolutamente todo, todo. Entonces, ¿cómo es que el ser humano, siendo finito, puede conocer al espíritu absoluto, que es infinito, ¿no? Que es otro nombre que se le da al espíritu absoluto, es infinito, por oposición, ¿no? Ya que nosotros somos cosas finitas, el espíritu absoluto es infinito. ¿Cómo es que podemos conocer lo infinito? La razón, ¿no? En sus 3 movimientos, sintetiza conocimiento. Claro, pero el conocimiento que sintetiza la razón es parcial en realidad, ¿no? En realidad, cuando yo voy a conocer la realidad, porque tengo conciencia, cuando voy a conocer la realidad, conozco una parte de la realidad, ¿no? No puedo ver todo, pues no se puede. Sin embargo, dice Hegel, esa parte de la realidad que yo conozco refleja a todo el espíritu absoluto. O sea que finalmente sí alcanzo el conocimiento absoluto, o conozco al espíritu absoluto, que es lo mismo, ¿no? Es como por analogía, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando yo voy a estudiar la contaminación en un lago, en todo un lago, ¿se entiende? Lo que yo agarro es tomar una muestra, ¿no? Y llevo esa muestra al laboratorio para determinar el grado de contaminación. No es necesario que yo me lleve todo el agua del lago al laboratorio. Con esa muestra ya me evidencia cuán contaminado está todo el lago. No, a propósito que nosotros contaminamos, viene a tono el ejemplo. O sea, ahí está. Esa porción de realidad ya me evidencia a la totalidad, ¿no? O sea, algo así es lo que plantea Hegel, ¿no? Conozco parte de la realidad, pero esa parte ya me refleja al todo eso, ¿no? Y finalmente sí tengo conocimiento absoluto, sí conozco al espíritu absoluto. Gracias a que tengo conciencia, gracias a que mi razón se mueve en esos 3 momentos, sintetizo finalmente conocimiento acerca de la realidad. Y esa realidad puede ser conocer, ¿no? La realidad natural, la historia natural, o conocer también simplemente la realidad histórica. De repente no analizo los árboles, ¿no? Sino analizo la historia, ¿no? Igual, ¿no? Ahí también hay movimiento, ¿no? No solamente hay movimiento en la naturaleza, dijimos. La historia humana es parte de eso, ¿no? Por lo tanto, también ahí hay movimiento. Y eso también lo conozco, ¿no? Esos movimientos. Entonces, el hombre sí alcanza el conocimiento absoluto, conocer al espíritu absoluto, o alcanza el saber absoluto. ¿No? Gracias a la razón, gracias a su conciencia, llega a eso, ¿no? Llega a eso. Bueno, la historia universal, ya hemos dicho, ¿no? Es simplemente esa evolución que hay en la historia humana, que para Hegel no es otra cosa que la historia de la libertad. O sea, hablar de la historia del hombre es hablar de la historia de la libertad, ¿no? Y la libertad es lo que ha evolucionado, dice, ¿no? En las sociedades antiguas había poca libertad, ¿no? Pasan los siglos, hay más libertad. Llega el mundo contemporáneo, la época de Hegel, hay más libertad, ¿no? Entonces la historia humana no es otra cosa que la historia de la libertad, o la historia de cómo evoluciona la libertad a través del tiempo, de las sociedades, etc. ¿No? Simplemente es eso. Ahora, ¿y cuándo madura aquella figura de la libertad, es para Hegel? Bueno, cuando aparece el Estado, dice, ¿no? Nuestra concepción afín al Estado actual. ¿Cuándo aparece esa figura de un Estado parecido al nuestro, al mundo contemporáneo? En Roma. Roma representa para Hegel la edad viril del ser humano. Ahí aparece de manera madura la figura del Estado, ¿no? Recién ahí. Bueno, el Estado contemporáneo de la época de Hegel es mejor todavía, ¿no? Pero a partir de esa concepción de Estado romano, ¿no? Estado romano. También otro tanto Hegel ya habla de analizando la realidad, ¿no? De lo que vendría a ser la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Del amo y del esclavo, ¿no? Que es una figura que se ha dado a través de toda la historia, ¿no? Hay gente que es dominada y hay gente que domina, ¿no? Es una realidad innegable, ¿no?
Y algo de ese discurso toma, pues, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Cuando habla del señor y del siervo, ¿no? En realidad es la misma figura, ¿no? O cuando Marx habla de la lucha de clases, pues, ¿no? Igual, ¿no? Hay unos que dominan, otros que son dominados, ¿no? En realidad todo parte de Hegel, de la famosa dialéctica del amo y del esclavo, pues, ¿no? Y que es una realidad que se ve a lo largo de la historia, ¿no? Una clase dominante y una clase dominada. Entonces, de eso también habla Hegel cuando analiza la historia. Ahora, yo tengo un esquema, es el único esquema del día de hoy, parece necesario para comprender un poco más de Hegel. Voy a poner unos minutos que tenemos tiempo. El tema no es tan complejo como la semana pasada. Bueno, ahí está. ¿Cómo llama Hegel al espíritu absoluto? Que ya hemos dicho que es Dios, ¿no? Sino que Hegel no usa la palabra, pues, porque él no está haciendo teología, es metafísica. El espíritu absoluto es una entidad metafísica, una categoría metafísica, si se quiere, ¿no? ¿Y cómo lo llama? Bueno, lo llama espíritu absoluto, lo llama lo absoluto, lo infinito también hemos dicho, ¿no? La idea absoluta, ¿no? La idea absoluta es una entidad metafísica ideal, o la racionalidad absoluta, si se quiere, ¿no? Frente a la racionalidad humana, que es la racionalidad finita, pues, ¿no? Ya por oposición. También se le llama la totalidad, ¿no? La totalidad, ya que todo proviene de los movimientos del espíritu absoluto, ¿no? Diversos nombres, o espíritu absoluto simplemente, o razón absoluta. ¿Qué cosa hace esta entidad? Lo que hace es, hemos dicho, mover, ¿no? Causa los cambios que hay en la historia natural, en la naturaleza o la historia natural. O sea, propicia el devenir, pues, ¿no? Sí hemos estado viendo desde la época antigua, ¿no? Desde Heráclito, ¿no? Heráclito es el que plantea la dialéctica del movimiento, del cambio. Lo retoma Aristóteles. Aristóteles sintetiza, ¿no? A partir de Heráclito, su figura del movimiento, del cambio, ¿no? Pero en realidad parte desde Heráclito, pues. Heráclito ya habla de eso, ¿no? Habla en concreto, ¿no? Pero algo se puede rastrear en otros también, pero en concreto ya habla de eso Heráclito. En la naturaleza, ¿qué hay? Hay movimiento, pues. Hay cambio, hay devenir, ¿no? ¿No? Entonces, eso hay, ¿no? Hay devenir, movimiento. ¿Quién propicia eso para Hegel? Es el espíritu absoluto. Ahora, ese primer movimiento, ¿no? Es una suerte de movimiento descendente, ¿no? Lo absoluto haciendo que se genere toda la realidad conocida, ¿no? Es algo que también se ve en Plotino, por ejemplo. Plotino, que es otro metafísico más antiguo, ¿no? Para Plotino, por ejemplo, a la entidad metafísica lo llamaba lo uno, ¿no? Por emanación, lo uno, ¿qué cosa hacía? Propiciaba que aparezca toda la realidad conocida, por emanación, ¿no? Ya, ese esquema de Plotino se parece a parte de lo de Hegel, ¿no? Al menos en la parte de la flecha descendente. Hasta ahí se parece a un esquema de Plotino, ¿no? O a la dialéctica plotiniana. Pero ¿qué cosa hay más en Hegel? Hegel habla de un movimiento ascendente de la realidad natural y de la historia del hombre también. ¿Qué simboliza esa realidad ascendente? O sea, el hecho de que la materia esté ascendiendo. Significa que se está perfeccionando la realidad natural, ¿no? Eso significa ese ascenso a lo absoluto. Se aproxima a él, ¿no? O sea, se perfecciona. Lo mismo pasa con la historia del hombre, o la historia universal. Entonces, el movimiento en Hegel, si se quiere ver esquemáticamente, es doble, pues, ¿no? Es de descenso y de ascenso, ¿no? De descenso propiciando que todo aparezca, todo se genere, y de ascenso propiciando que todo se perfeccione. Entonces, todo eso es propiciado por el espíritu absoluto. Entonces, el espíritu absoluto lo que hace es mover la realidad, cambiarla, causar el devenir, la evolución de la realidad natural. Pero parte de esa realidad natural, ¿qué cosa es? Es el hombre, pues. Entonces, también la historia natural cambia gracias al espíritu absoluto.
Aquí hay una figura intermedia, ¿no? En realidad el esquema completo es que el espíritu absoluto impulsa al espíritu humano y el espíritu humano es el que genera los cambios en la historia universal. Finalmente, si yo digo que el espíritu absoluto mueve al hombre y el hombre mueve su historia, simplemente es que el espíritu absoluto finalmente es el que está propiciando el desarrollo de la historia universal, ¿no? Y cuando se habla de la historia universal se habla de todo, pues, ¿no? De la historia de la ciencia, de la economía, de todo, absolutamente de todo. Ahora, pero cuando habla en concreto de la historia del hombre, dice, la historia del ser humano, ya hemos dicho, es la historia de la libertad. ¿Cómo evoluciona la libertad? ¿No? Antes había menos libertad, en el mundo actual hay más libertad. Dice. Ha habido una evolución, ha habido movimiento. ¿No? Se ha perfeccionado la figura de la libertad. ¿No? Ya, entonces, eso por un lado. Por el otro lado está el asunto de cómo conozco esos movimientos o cómo conozco al espíritu absoluto o cómo alcanzo el conocimiento absoluto. ¿Cómo hago eso? ¿No? Si yo soy finito, bueno, ahí viene la razón y sus movimientos, ¿no? La razón, el hombre tiene conciencia, tiene razón, y esta razón se mueve en tres momentos para poder sintetizar el conocimiento, ¿no? Aunque esa es una idea ya que desarrolla Hegel en la lógica, ¿no? Se habla de una lógica dialéctica, ¿no? O comprensión de la realidad, ¿no? Cómo alcanzo el conocimiento absoluto, ¿no? Ya que conocer los movimientos de la realidad es lo mismo que decir conocer al espíritu absoluto o tener conocimiento absoluto. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso ocurre gracias a que en mi mente, ¿no? Hay tres momentos, ¿no? 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 Y eso es lo que se esquematiza en la lógica. Se habla sobre esos tres movimientos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y yo así conozco la realidad que está ante mí, los movimientos o el devenir, ¿no? El devenir. Voy a pasar al siguiente cuadro. Claro, eso es lo que vendría a ser la dialéctica hegeliana, pues, o lógica hegeliana, ¿no? Lógica hegeliana. O sea, la razón, ¿no? Primero lanza una afirmación, que es el punto de partida, ¿no? Esta afirmación es contrastada por la realidad, ¿no? Por la experiencia, y finalmente se sintetiza conocimiento. Se sintetiza conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Por poner un ejemplo, en la sociedad, en la antigüedad, había poca libertad, en las sociedades orientales, en las monarquías orientales, ¿no? Había poca libertad, ¿no? Pero en ese contexto también aparece la figura de Grecia, ¿no? En las polis atenienses, en las polis griegas, en especial en Atenas, se desarrolla de mejor manera la figura de la libertad, ¿no? Sobre todo en Atenas con la figura de la democracia, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad. Estoy haciendo una afirmación. Yo voy a confrontar eso con el paso de la historia, pero esa época fue superada, dice, ¿no? Fue superada por los romanos, por la aparición del Estado romano. Pero ahí ya estoy negando lo anterior, basándome en la realidad histórica o la experiencia. Eso es la antítesis, ¿no? La antítesis. Y luego hay un tercer momento, sintetizo conocimiento y dice, pero la realidad está en constante cambio, ¿no? No es que apareció la libertad, ¿no? En la democracia ateniense, halló madurez en la época romana, ¿no? No se quedó, ¿no? Inmóvil ahí, ¿no? Hubo un devenir, hubo un cambio. ¿No? En el mundo contemporáneo, bueno, pues, ¿no? Hay más libertad todavía, ¿no? En el Estado contemporáneo, cuando aparece el Estado, desde que aparece el Estado moderno. Entonces ahí ya sintetizo, ¿no? La figura de que ha habido movimiento, pues, ¿no? Nada es estático, nada es inmóvil, hay un devenir. Y en este caso para mejorar, ¿no? Para mejorar. Entonces ahí está. Sintetizo o comprendo que hay un movimiento, ¿no? Sintetizo conocimiento. ¿Ya? Entonces la razón opera en esos tres movimientos dialécticos, bueno, valga la redundancia, ¿no?
así opera la razón, ¿no? Esta idea la desarrolla, como hemos dicho, en la lógica, ¿no? En la lógica. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Comte. Comte viene a desarrollar lo que se conoce como positivismo clásico, ¿no? O positivismo comtiano, pues, ¿no? Positivismo comtiano, ¿no? Positivismo comtiano. ¿Qué cosa es el hecho positivo? El hecho positivo no es otra cosa que el hecho natural, pues, ¿no? Por ejemplo, el movimiento, la luna se mueve alrededor de la Tierra, hecho natural. ¿Qué cosa con los hechos naturales? Bueno, que son objetos de estudio para la ciencia. La ciencia estudia los hechos de la naturaleza, o hechos positivos, ¿no? Hechos positivos. La ciencia que va a ser resaltada por el positivismo, ya que gracias a la ciencia, para Comte, la sociedad humana ha progresado, ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado a través de los siglos, se ha perfeccionado. Ahora, el positivismo tiene tres características, ¿no? Tres características. La primera es su realismo. El realismo, que no es otra cosa que el hecho de que el positivismo es un movimiento ateo, es antimetafísico, no tiene cabida para la metafísica, no tiene cabida para la metafísica, no rechaza las ideas metafísicas, pues, alma, espíritu absoluto, etc. ¿No? En concreto es eso. ¿De qué cosa sí da fe? De que hay hechos naturales y que los hechos naturales se relacionan unos con otros, ¿no? Y eso constituye, ¿qué cosa? La realidad material, o la realidad simplemente, ¿no? La realidad. Entonces, realista, materialista o antimetafísico, ¿no? Eso por un lado. Otra característica es, y esta es una crítica directa contra Hegel, ¿no? Ahí sí es más directo, el relativismo comteano, que simplemente es el hecho de que Comte rechaza el conocimiento absoluto, pues. No es que el hombre pueda alcanzar el conocimiento absoluto, dice Comte. Eso no se puede hacer, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, el hombre, ¿qué conocimiento alcanza de la realidad? Un conocimiento particular, relativo, ¿Mm? Contingente, si se quiere, ya, como ya hemos visto el término contingente. Contingente no es otra cosa, hemos dicho que cosas opuestas, ¿no? Cosas opuestas, como el ejemplo ese de ese juicio sintético a posteriori, ¿no? Porque ya hemos dicho esa discusión, ¿no? Para Leibniz, para Hume, todos los juicios sintéticos eran a posteriori. Entonces, Kant es el que aparece diciendo que existen juicios sintéticos a priori, ¿no? Esa es la raíz del problema, ¿no? Y el tema kantiano, ya dijimos, el juicio sintético a priori. Ahora, a posteriori, como por ejemplo cuando se afirma que los solteros son más felices. ¿Cómo constato eso? A posteriori. En el mundo real, a 100 personas dijimos, le doy 100 encuestas, ¿no? Es usted, a 100 es soltero, ¿no? A 100 solteros, ¿no? 100 encuestas, ¿no? De repente por ahí 90 dicen, o 91 dicen son felices, ¿no? Y el 9% que es infeliz. Pero los solteros son los más felices, ¿no? Ahí está, es constatado en el mundo real o a posteriori, ¿no? Ahora, y lo contingente, ¿de dónde viene? Ahí está, pues, ¿no? Hay un 91-90% de personas que son felices, y en oposición o en contingencia hay un 9 o 10% que no es feliz, pues, ¿no? Y esa contingencia ocurre en el mundo real, constantemente, ¿no? O cuando yo digo, ¿no? Hago la afirmación de que las aves son animales que tienen alas y pueden volar. Bueno, pues constato en el mundo real que hay gran cantidad de aves, la mayoría que vuela, ¿no? Pero hay una parte que no vuela, pues, que sí, de repente en algún momento de su evolución natural ha podido volar, es otra cosa, ¿no? Pero que de momento no vuela.
¿no? Ahí está la contingencia. Y esa contingencia pasa en el mundo natural, pues es algo cotidiano, ¿no? Entonces ahí está la famosa característica de contingencia. Entonces dice Comte simplemente que no hay conocimiento absoluto, no se puede conocer lo absoluto o tener conocimiento absoluto. Nuestro conocimiento de la realidad es particular, es relativo, o si se quiere, contingente. Segunda característica, ¿no? El relativismo comteano, una crítica directa contra Hegel. Y la tercera característica es el sentido práctico, ¿no? O utilitarismo, pues, comteano. ¿En qué consiste? Simplemente en la afirmación de que la ciencia tiene un propósito práctico, o la ciencia es útil, ¿no? Por ejemplo, existe luz en las casas, ¿no? Gracias a la ciencia, ¿no? O sea, de noche yo puedo tener iluminación, ¿no? Gracias a la ciencia. Ahí está un propósito práctico, ¿no? O el hecho mismo de fabricar medicina, por ejemplo, ¿no? Es otro propósito práctico para curar enfermedades. Entonces, la ciencia para el positivismo tiene un propósito práctico, ¿no? Un propósito práctico, ¿no? Un propósito práctico. Eso es lo que plantea Comte, ¿no? Tres características. Ahora, Comte, que también es considerado el padre de la sociología, plantea el hecho de que la sociedad ha evolucionado gracias a la ciencia. Bueno, gracias a la ciencia se ha perfeccionado. Aparece ese gran relato del progreso gracias a la ciencia, ¿no? Bueno, es uno de los relatos de Occidente, ¿no? Hay varios relatos en Occidente, ¿no? La idea de progreso, la idea de la justicia universal, la idea de la belleza universal, ¿no? Etcétera, ¿no? Son los famosos grandes relatos de Occidente, que se van a cuestionar en el mundo, en el pensamiento posmoderno, ¿no? Los posmodernos cuestionan ese hecho, pues, de que se hable afirmativamente de los grandes relatos. Para los posmodernos los grandes relatos caen. Por ejemplo, ese del progreso. Uno habla de progreso, o sea que la humanidad está mejorando, o a la sociedad ha mejorado, ¿no? Sin embargo, gracias al progreso, pues es que hay armas, bueno, ni siquiera se puede considerar armas a los objetos nucleares, ¿no? Un arma es, en teoría, para someter, ¿no? A otro grupo, a otro país, ¿no? No es para matar la naturaleza, pues, ¿no? Si tú matas la naturaleza, simplemente estás desapareciendo tu propio medio, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado en una probable conflicto nuclear? Ya la naturaleza está mal por la contaminación, ¿no? Que muera una parte del ecosistema global, bueno, sería la muerte paulatina de todo el planeta, ¿no? Por ahí va el asunto. Entonces, el cuestionamiento de aquello del progreso, ¿no? O sea, gracias al progreso hay tecnología, ¿no? Pero ahí están las cosas negativas del progreso. Cuando se junta la tecnología y la política en manos, pues, de militares que son los que gobiernan Rusia ahora, ¿no? Porque la KGB es una entidad militar, ¿no? Y los que están gobernando Rusia provienen de la KGB, o sea, son exagentes. No, al menos parece que eso se ha superado ya. Y tenía un amigo que está en Norteamérica, que ya está viviendo una época, en una Norteamérica preapocalíptica, ¿no? Ya temiendo el ataque. Bueno, entonces se cuestiona la idea de progreso, pues. Es uno de los grandes relatos que caen para los posmodernos. Ahora, entonces, yendo a lo kantiano, ha habido una evolución, un progreso. La sociedad humana ha progresado, ¿no? Entonces, según Comte, primero la sociedad atravesó por un estadio teológico o religioso, o ficticio también le llaman, ¿no? En la que el hombre, bueno, cree o explica la realidad en función de dioses o de mitos, ¿no? O de mitos. Ahora, dentro del estadio teológico también hay una pequeña evolución, ¿no? El ser humano, dice Comte, en un principio era fetichista. Todo tenía vida. Y algunos objetos que tenían vitalidad, bueno, tenían poder, ¿no? Se hacía culto hacia ellos, ¿no? El fetichismo.
Ese fetichismo fue superado ¿por qué? Dentro del estadio teológico, por el politeísmo, ¿no? Por el politeísmo. Pero también el politeísmo fue superado ¿por qué? Por el monoteísmo. Ya el monoteísmo prefigura la aparición del estadio metafísico, dice Comte, ¿no? Para Comte, ¿no? Entonces, la superación de ese fetichismo mágico, ¿no? De ese politeísmo y finalmente del monoteísmo ya prefigura la aparición del estadio metafísico, abstracto o filosófico. Claro, en el estadio filosófico el ser humano lo que hace es explicar la realidad en función de concepciones metafísicas o filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la concepción de Plotino, ¿no? De la que estábamos hablando, ¿no? O la misma concepción de Platón, o la de Aristóteles, pues, ¿no? O más antes que ellos, los presocráticos, ¿no? Concepciones metafísicas filosóficas. Es un segundo momento, ¿no? de la humanidad, ¿no? Y hay un tercer momento, ¿no? Que aparece ya el estadio positivo, dice Comte, en el que la humanidad explica la realidad en función de la ciencia, ¿no? La ciencia explica la realidad conocida. La humanidad tiene fe en la ciencia. Es el estadio, bueno, el estadio superior, pues, ¿no? El estadio superior. Ahora, esa devoción por la ciencia se vio bastante en algunas sociedades latinoamericanas, ¿no? En el caso de México, pero sobre todo en Brasil, ¿no? En Brasil, ¿no? Brasil tiene ahí el lema positivista en su bandera, orden y progreso, ¿no? Es una frase positivista, ¿no? Porque sobre la base de eso es que se constituye, en teoría, ¿no? El Brasil, ¿no? Brasil, ¿no? Brasil. Sobre esa idea del orden y progreso, ¿no? La ciencia hace que la sociedad progrese. Bastante avanzado Brasil, sobre todo en lo que son ciencias formales, matemáticas, lógica. Sobre todo, entre otras cosas, ¿no? Hay gente que se va a hacer posgrado de matemáticas a Brasil. Ya se han avanzado bastante en eso. Y lógica, ¿no? Hay una lógica nueva ahí, lógica para consistente, ¿no? Y son innovadores, al menos en el aspecto formal, sí es bastante notorio eso, ¿no? Bastante notorio. Entonces, ahí sí he aprendido aquello de orden y progreso. Vamos a pasar a lo siguiente. Marx, materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. Ahora, en el caso de Marx, Marx toma todo lo de Hegel, absolutamente todo. ¿Qué cosa no toma de Hegel? Es la idea del espíritu absoluto, pues, ¿no? Porque el materialismo dialéctico es un movimiento ateo como el positivismo comtiano, ¿no? Es ateo, es antimetafísico. La primera y última y única realidad es la materia. No hay cabida para el espíritu absoluto. Entonces, y claro, y como no hay cabida para el espíritu absoluto, lo suyo ya no es, ¿no? Una dialéctica tipo Hegel, sino es una dialéctica materialista, pues. Claro, entonces él va a afirmar que sí, en efecto, como dice Hegel, hay movimientos en la realidad, hay cambios en la realidad, hay un devenir en la realidad natural, en la realidad histórica, en la historia del hombre, la economía, del arte, en todo. Pero no es propiciado por ninguna entidad metafísica, ¿no? Simplemente es la misma materia la que se mueve, dice Marx, ¿no? Dice Marx. Entonces, ahí está el materialismo dialéctico, ¿no? Esos mismos movimientos que hay en la naturaleza, bueno, en la historia también, pues, ¿no? En la historia del hombre también, ¿no? Igual, esos movimientos deben ir, ¿no? Igual, ¿no? Pero solamente es parte de la realidad material, no hay entidad metafísica alguna, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Marx. Esto es lo que hace Marx. Toma de Hegel prácticamente todo, ¿no? Y él mismo lo afirma, ¿no? Yo he tomado todos los conceptos de Hegel, dice, pero elimina la figura del espíritu absoluto.
¿Qué es el hombre para Marx? Bueno, el hombre es un ser social, pues, es un producto de la sociedad. ¿Cuándo ha aparecido el ser humano? Bueno, primero éramos individuos, no humanos, ¿no? Éramos individuos, en algún momento hubo necesidad de producir sustento, alimento. Entonces, los individuos se juntaron unos con otros, ¿no? Engels, el amigo de Marx, bueno, dice, los llama monos, pues, ¿no? Los llama monos en el papel del trabajo, en la transformación de mono en hombre, los llama monos, ¿no? Entonces, monos se juntan, bueno, individuos, simplemente dice Marx, se juntan para poder producir alimento, alimentación, sustento, y así aparece la sociedad, así aparecen las relaciones sociales de producción, o así aparece la estructura económica, que es lo mismo. Entonces, si yo digo estructura económica, relaciones sociales de producción o sociedad, es lo mismo para Marx. El asunto es que eso aparece por necesidad. Aparecen las relaciones sociales de producción o estructura económica o sociedad. Y ahí recién es donde aparece el ser humano. Porque el ser humano en el seno de esas relaciones sociales adquiere conciencia social, ¿no? Adquiere conciencia. Y su conciencia básicamente es social, ¿no? La conciencia humana es una conciencia social, dice Carlos Marx. Social. O sea, el hombre es un ser social, pues, punto. El hombre es un ser práctico. Bueno, en virtud del trabajo transforma todo, pues, ¿no? En un río no hay puente, entonces quiero cruzar el río, quiero que gran cantidad de personas crucen el río, hago un puente, ¿no? Ahí ya estoy transformando la realidad, ¿no? Hay un sentido práctico. ¿Y cómo transformo eso? Trabajo, pues, ¿no? La construcción del puente es trabajo, pues, ¿no? La construcción del puente es trabajo. Ahora, una idea más sobre la conciencia social, ¿no? La conciencia social vendrían a ser las ideas humanas, pues, ¿no? Son ideas humanas sociales. Pero dice Marx, esas ideas humanas sociales no es que estén flotando metafísicamente, ¿no? Las ideas sociales tienen una base material. Y esa base material, bueno, no es otra cosa que la estructura material económica o estructura económica, ¿no? O sea, las personas de carne y hueso, en otras palabras. Entonces, la estructura material determina la conciencia social o las ideas, ¿no? La base material, ¿no? A eso se refiere, por ahí hace ese comentario Marx. Simplemente es eso. Entonces, esto. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no hay nada. Ya, otra idea que toma Carlos Marx del amigo Hegel es la lógica hegeliana, ¿no? O lógica dialéctica le llaman, ¿no? Es lo mismo en realidad, ¿no? La lógica dialéctica materialista es igual a la lógica dialéctica hegeliana. El mismo argumento. La razón sintetiza conocimiento, pero no hay un conocimiento absoluto en este caso, ¿no? Simplemente lo llama conocimiento de la realidad. La razón sintetiza dialécticamente conocimiento en 3 momentos, dice también Marx, ¿no? Que no es un invento de él, ¿no? Ya hemos visto que es de Hegel. Ya es de Hegel, ¿no? Bueno, él no lo niega tampoco. Nunca Marx niega ese hecho, ¿no? El hecho de que no la razón opera en 3 momentos para conocer la realidad dialéctica, los movimientos que hay en la naturaleza o en la historia. Y pone como ejemplo, ¿no? Analizando la historia, un tanto para aplicarla a la realidad industrial inglesa del siglo XIX, ¿no? Que es lo que le interesaba a Marx, ¿no? Dice, en la Edad Media aparece una clase social que es la burguesía, que supera a la nobleza, ¿no? No solamente en poder económico, sino también en poder político. Y se apodera de los medios materiales, ¿no? O de lo que llaman medios de producción. Pero la burguesía, ¿no? Entonces, ahí está la afirmación, ¿no? Una superación de algo. Pero lo que pasa es que en realidad la burguesía
¿Por qué existe la burguesía? Gracias al trabajo del proletariado, gracias a que el proletariado genera riqueza, dice, ¿no? Y esa riqueza no se distribuye adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, el proletariado aquí aparece como antítesis, ¿no? La clase trabajadora. Ahora, eso está bien para Marx, está mal, dice, eso debe cambiar, ¿no? Debe haber una suerte de revolución, ¿no? En el proletariado se apodere de los medios de producción, dice, ¿no? O al menos tenga compensación, pues, por lo que hace, ¿no? Porque en realidad es el que genera la riqueza, sin embargo, no ve la riqueza, dice, ¿no? No la ve, ¿no? Eso es lo que muchos se ha interpretado a veces de mala manera, ¿no? ¿No? En las diversas versiones de Marx, o sea, diversas supuestas versiones de lo que dice Marx, ¿no? ¿No? Que hay diversas interpretaciones, algunas ya muy extremas, por ejemplo, lo que pasó en Camboya, ¿no? Desaparecer a la clase de burguesía implicaba desaparecer, ¿no? E incluso convertir a los médicos en campesinos, ¿no? Eso es lo que pasó en Camboya con los gemes rojos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso extremo. O lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Que es otro sistema totalitario, aunque no tan terrible como el de Camboya, me parece, los gemes rojos, no tan terrible como eso, pero igual, ¿no? Es un gran campo de concentración, ¿no? Por ejemplo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahí está ese comentario ahí, ¿no? La estructura material determina la estructura de ideas. Claro, pues, ¿no? Las ideas no es que estén flotando en el aire, dijimos. Esa superestructura ideológica o las ideas tienen una base material. Son las personas de carne y hueso que están trabajando, ¿no? Estructura material económica o relaciones sociales de producción, es lo mismo. Son la base material de las ideas o superestructura ideológica. Bueno, finalmente Nietzsche vendría a ser lo que se conoce como vitalismo, ¿no? O filosofía de la vida también le llaman. Filosofía de la vida, donde que está ahí Arthur Schopenhauer, ¿no? Que es otro pensador en lengua alemana. Y en el mundo contemporáneo también hay continuadores de ese vitalismo, pero ya con versiones, con variantes, ¿no? Ya no iguales a lo de Nietzsche, ¿no? Filosofía de la vida o vitalismo. Empezando por Nietzsche. Para Nietzsche la vida o la vitalidad es el valor importante. Es lo que le da sentido a la vida humana, el deseo de vivir. Y esa voluntad hacia la vida se traduce en voluntad de poder, ¿no? En voluntad de poder o poderío. Poderío. Ahora, el análisis de Nietzsche, que le gusta bastante el mundo griego, sobre todo el mundo griego antes a Sócrates, ¿no? Antes a Sócrates. El mundo griego anterior a Sócrates, los pensadores presocráticos, para atrás. Aparece esa figura en la cultura griega de Apolo y Dionisos. Apolo representa la razón, pues, ¿no? Al orden, a la mesura, ¿no? O a la luz, si se quiere, al entendimiento. Y Dionisos, dijimos, es el dios de la vitalidad, un dios importante en la cultura griega. Representa al deseo desmedido hacia la vida, que se traduce en embriaguez, en impulso sexual, ¿no? Por ahí perpetuarse, etcétera, ¿no? En diversas cosas. Ya para los romanos adoptan negativamente a Dionisos, ¿no? A Dionisos, solamente ese aspecto de la borrachera, pues, ¿no? Porque ya Dionisos en la época romana aparece, ¿no? Con su botella, bueno, ya como el dios de la embriaguez, dios del vino. No, en realidad Dionisos no es solo eso, pues es el dios de la vitalidad, del deseo de vivir. Hay una oposición, naturalmente, entre Apolo y Dionisos, ¿no? Dionisos, ¿no? Y esa oposición representa, pues, al ser humano, dice. Permite tener una imagen completa de lo que es el ser humano, ¿no? Pero lo más importante, ¿qué cosa es lo vital? Dionisos, ¿no? Para Nietzsche, para Nietzsche, para Nietzsche, para Nietzsche.
¿Hay alguna pregunta antes de ir ya con este último cuadro y poner? A ver, vamos a ver. ¿No hay ni una pregunta? Vamos a seguir, sí. Es el último cuadro. Nietzsche ataca toda la cultura occidental, absolutamente a todo. No solamente, no solamente a la religión judio-cristiana, en especial ataca al judio-cristianismo, ¿no? En especial, pero en realidad ataca a todo. La ciencia occidental misma es atacada por el pensamiento racional, ¿no? Que por ahí se representa en lo apolíneo, ¿no? Todo eso es atacado por Nietzsche, ¿no? Nietzsche ataca toda la cultura occidental, pero en especial los valores establecidos por el mundo judio-cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque se oponen a la vida, dice, a lo vital. Refrenan al ser humano, dice. Y eso es algo para Nietzsche antinatural. Entonces, ¿qué cosa debe pasar? Que bueno, pues, ¿no? Alguien debe cambiar esa situación. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, el Señor, pues, ¿no? Nietzsche establece esa figura del Señor y de los siervos. O si se quiere, del que domina y el dominado, ¿no? Que es la misma dialéctica que ya plantea Hegel, hemos dicho, ¿no? Hegel ya plantea esa figura. ¿No? El Señor o del siervo. El siervo, que también lo llama rebaño, ¿no? Cuando alude al judeocristianismo, ¿no? La moral del rebaño, dice, ¿no? Está contra la moral de la vida. Dice. Dentro de la figura del Señor, o esa clase de que domina, va a aparecer la figura del superhombre. ¿Quién encarna la figura del superhombre de manera ideal? Es Zaratustra. Zaratustra va a plantear la muerte de Dios. Simplemente es una idea utópica de desaparecer la figura de Dios para establecer nuevos valores, valores vitales, ¿no? Los valores naturales, los valores hacia la vida. ¿Por qué? Porque solamente la vitalidad nos permite superar la monotonía del eterno retorno. En las culturas antiguas hay esta figura del eterno retornar, ¿no? Por ejemplo, en Anaximandro, ¿no? Todo proviene del ápero, pero todo lo que vemos va a desaparecer, va a volver a ser ápero. Esa figura cíclica aparece en muchas culturas, es monótono, dice. También aparece este eterno retornar en lo cotidiano, dice. Hay una parte en que Zaratustra dice, hoy día ha salido el sol, ¿no? Y mañana también va a volver a salir el sol, pues. ¿No? Y así, ¿no? Entonces es una monotonía constante. ¿Cómo se puede superar eso cotidiano, monótono, eterno retornar a lo mismo? Con la vitalidad, con los valores vitales, dice, con el vitalismo, ¿no? Eso es lo que plantea en concreto Nietzsche, ¿no? Lo que plantea Nietzsche, la superación del eterno retorno, con la afirmación de lo vital, de la vida, de la vida. Bueno, aquí están estas claves, las voy a reducir. ¿Dónde salió tan grande? Ahí está. Ahí están las claves. Ya, ¿alguna pregunta está allá? Dice, ¿el positivismo pertenecería a algún estadio? Claro, el positivismo positivismo es la corriente que interpreta el hecho de que el estadio positivo es el estadio superior, el estadio científico, ¿no? El estadio científico, ¿no? Y si se quiere poner que pertenece a algún estadio, bueno, a la última etapa, pues, ¿no? Ya que en la última etapa, en el estadio científico positivo, es cuando ha aparecido el positivismo kantiano, ¿no? Por lógica, ¿no? Por deducción simplemente. ¿Ya? Por deducción simplemente. Bueno, pues nos quedaremos aquí, ¿ya? Nos quedaremos aquí, ¿ya? Yo no uso el chat porque cuando aplasto el chat desaparece la otra pantallita, ¿ya? Si no, ya vamos a poner siquiera. Nunca lo puedo usar porque voy a poner de nuevo la figura ya para ir cerrando. Entonces, nos quedaremos aquí, pues. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase, ya nos ganó la hora, vamos saliendo.